Hello guys, today we work with our book with the following page 139 and 140. But first we are going to do this work here. We have to think and match, but first we are going to learn what is metal, paper, and plastic. Okay, so we talk about this. Hicimos un ejercicio acerca de esto antes de hacer nuestro trabajo. And we talk about metal. What is made of metal? Que está hecho de metal. This is metal. Okay, this is metal. Es metal. Paper. This is a paper. Okay. And plastic. Plastic. I need something made of plastic. There we go. Plastic. This is plastic. Okay. And así lo hicimos en el salón de clases. Me enseñaron algunos objetos que tienen por ahí que son de estos materiales. Entonces, we have to match these items, estos materiales con o dónde deben de ir. This is plastic. ¿Dónde debe de ir? Yes, plastic. Metal. This is aluminum. Plastic. I mean metal. So this one goes here. And this is paper. The box is made of paper. So this one goes here. Ok, así lo estuvimos haciendo, practicamos con todo esto antes de pasar a nuestra siguiente página, que es esta de aquí. Está muy sencillo y estábamos hablando acerca de esto. The pollution, contaminación. Y dice, what causes these problems? ¿Qué nos causan estos problemas? Que nos duela la garganta, sore throat, the irritation of the eyes. ¿Qué es lo que lo causa? Pues dice circulate y creo que es esto, el humo de las fábricas, de los carros, cars. Todo eso nos afecta a nosotros en nuestros eyes, the throat. Así que esto es lo que nos afecta. Esto no lo podemos dejar pasar. Hay que trabajar en eso para que no haya tanta contaminación. Por eso aquí abajo dice, what can you do to reduce air pollution? ¿Qué puedes hacer para que se reduzca la contaminación del aire? Air pollution. Bueno, yo les decía a los niños, por aquí hicimos un pequeño carrito, ¿ok? Y ya sabemos que esos tiran demasiado smoke, ¿ok? Demasiado smoke. Entonces nosotros podemos decir that we don't need to use the car that much, ¿ok? Vamos a hacer el carrito aquí. Ustedes lo pueden hacer mejor en casa. Así que esto no. Debemos de tratar de usarlo menos. We have to use different transportation. Así que aquí hicimos ese dibujo. Los niños lo hicieron muy muy bien. Así que estas son las páginas con las que trabajamos. Si no asistieron a clase, please try to do it. Traten de hacerlas. Y yo se las reviso aquí en el salón de clases, ¿ok? Bueno, nos vemos entonces el día de mañana, tomorrow, Tuesday. See you later, guys. Have a great day. Bye, bye.